Sí, vosotros no notáis que a nivel de e-commerce, con clientes nuestros, de otros sitios, en redes sociales, todo el mundo ROAS, 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 todo el mundo hablando de ROAS como si fuera la métrica que define el éxito o no de un negocio, cuando realmente el ROAS es una métrica de plataforma. De hecho, es que hay muchas métricas que se olvidan a la hora de crecer y muchos e-commerce, cuando empiezan a escalar, tienen ese problema porque tienen muy controlado que la parte de ROAS, parte de facturación muy bien, pero hay otros KPIs muy importantes, de los cuales pues, nunca se habla y que evidentemente no solo influyen a nivel de facturación, influyen a nivel de tesorería, influyen a nivel de logística, es decir, influyen en bastantes áreas, digamos, del e-commerce que si no las tienes controladas, pues es imposible escalar. Entonces, Totalmente. Eso a nivel de presente y a nivel de escalabilidad. Es decir, yo para mí hay una cosa que se me quedó marcada de un podcast que escuché, que es el e-commerce que más crece, el que más puede pagar por un cliente nuevo. Total. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente tienes que tener controlador, recurrencia, lifetime value, etc. Pero si tú eres capaz de llevarte al cliente versus a tu competencia y tienes un buen trabajo posterior, la escalabilidad es infinita realmente. Es decir, tú sabiendo lo que te cuesta un cliente y sabiendo que puedes pagar por él, que tienes tesorería, obviamente, porque eso es súper importante. Tú no puedes pagar un por dos de tu CAC si no tienes dinero en el banco para poder afrontarlo. Hablamos de un negocio maduro que tenga buena caja para la hora de adquisición. Pero creo que eso es clave a la hora de escalar, el poder pagar más que tu competidor, porque si no, se lo lleva él y te roba cuota de Lo pierdes mercado. totalmente. Hombre, ahí tienes que tener en cuenta o muy bien definido cuánto puedes pagar por ese cliente y cuándo vas a poder rentabilizarlo o si lo vas a poder rentabilizar, porque hay negocios e-commerce con muy poca recurrencia y otros con mucha recurrencia. Si tú no eres capaz de conseguir esa recurrencia en clientes, estás destinado al fracaso. Por eso, a mí me gusta mucho trabajar con una métrica que la verdad que lo escucho poco dentro del mundo, que es que el margen de contribución, que ya nos olvidamos toda esa parte de ROAS y nos centramos en cuánto queda limpio después de quitar costes variables. Pues quitamos envíos, quitamos packaging, quitamos anuncios y vemos cuánto queda después de todo eso. Y con eso ves un poco si realmente estás ganando pasta. ¿y no pensáis que muchos e-commerce no tienen controlado eso, sobre todo desde el inicio? Porque al final, si tú lo tienes planteado desde el inicio, está genial, pero a medida que creces, a medida que vas metiendo productos, a medida que el bicho se hace más grande, es un problema, porque tienes que reajustar absolutamente un montón de KPIs que hasta entonces no lo tienes controlado. Total. Sé lo que hablaba al principio, que mucha gente se marca como un ROAS objetivo y se piensa que todo está en base al ROAS, pero empiezas a desgranar métricas, costes y demás y te pensabas que estás siendo rentable, que estabas escalando y a lo mejor tenías un pufo por otros lados que te estaba quebrando el negocio. Pero porque normalmente la gente calcula el ROA en base al margen de beneficio de producto solamente. Pero, ostras, hay muchas cosas como logística, las devoluciones no se tienen en cuenta. El packaging, el coste del partner que te lleva a la publicidad, el coste de plataforma, el coste de Shopify, el coste de X. Entonces, ese margen que tú comentas de contribución para mí es clave porque eso va a ser lo que te permita saber cuánto puedes pagar máximo por un cliente. Y ojo, habrá veces que puedas pagar más o menos, pero que puedas, como tú bien has comentado, saber cuándo lo vas a rentabilizar. Porque, no sé vosotros, pero yo creo que poco e-commerce hoy día con los costes publicitarios que tenemos son capaces de tener un margen de beneficio positivo en la primera compra. No sé Desde cómo lo veis luego. vosotros.